Con el candidato Paul Rondón. Él postula a la alcaldía de Bustamante y Rivero por el partido Arequipa Renace. Buenos días, señor Paul Rondón. Buenos días, amigos sin fronteras, muy buenos días a toda la región Arequipa y muy especialmente a la gente de Bustamante y Rivero. Bueno, el señor Paul Rondón es licenciado, bueno, es cirujano, dentista, perdón. También ha sido regidor del municipio de Bustamante en dos periodos, de 2003 a 2006 y de 2007 a 2010. Señor Rondón, ¿qué le motiva a postular a la alcaldía de Bustamante? Bueno, y creo que de todas maneras todos somos políticos, la verdad. En Ujú, segundo lugar, nosotros hemos tenido una exitosa labor cuando fuimos regidores ujú, y las expresiones de las personas, por ejemplo, cuando uno les hace una obra en determinadas áreas, como un asfalto, por ejemplo, colocarles agua y desagüe, esa emoción que tiene la gente, que muestra la gente, realmente ujú, inspira para poder seguir trabajando por nuestro distrito. ujú. Porque las expresiones de, no solamente el agradecimiento, ¿no? Porque son palabras, Claro. sino los gestos y el encontrarse en la calle después de 8 años y que a uno recuerden a uno con esos gestos es realmente reconfortante y nos motiva para poder trabajar en el distrito. Ujú. Usted dice que como regidor ha sido, bueno, ha tenido una labor exitosa, ¿no? Que el pueblo lo reconoce. ¿Qué exactamente, qué obras se ha desarrollado, cómo se ha mejorado el distrito en este tiempo? Nosotros, bueno, a nivel general, cuando fuimos gestión, Ujú, logró colocar al distrito de Bustamante Rivero como uno de los mejores de la región y del Perú inclusive. ujú, Solamente voy a mencionar algunas obras de gran magnitud, como por ejemplo todo el Paseo de la Cultura. ya, Se hizo también, por ejemplo, todo lo que es el Palacio del Deporte. ujú, Se remodelaron totalmente, en todos los centros de salud de Bustamante y Rivero se hicieron mejoras. ujú, Los asfaltos en Avenida Jarte, La Pampilla, la calle Colón, se hicieron también todo ese tipo de cosas. Y a nivel también de lo que es la práctica del deporte también, ¿no? Se ujú, crearon ligas deportivas, la piscina, por ejemplo, para dar alta competición. ujú, Y en las áreas verdes también se hizo un mejoramiento enorme de los 250 parques que tiene el distrito. ujú, El recojo de basura era excelente, no, no, ya, no digamos excelente, pero era muy bueno. ujú, Entonces, todas esas cosas han hecho que nuestro distrito fuera, en ese tiempo, considerado uno de los mejores y nosotros parte de la gestión que nos cupo cumplir, ¿no? ujú, Nosotros éramos presidente de la Comisión de Obras, ya, éramos miembros de la Comisión de Servicios de la Ciudad, Parques y Jardines, y también presidente de la Comisión de Juntas Vecinales. ujú, Entonces teníamos una amplitud que nos ha permitido a lo largo del tiempo conocer el distrito, ujú, contactar con la gente en bastantes ocasiones y sobre todo, como decía hace un momento, hacer una buena labor. ujú. ¿Qué falta mejorar en el distrito, señor Rondón? Siempre hay varias cosas que nos quedan por Ujú, mejorar. Actualmente creo que nos queda por mejorar lo que es seguridad ciudadana. ya, Nos queda por mejorar la plataforma de Sabino Cáceres, que es un dolor de cabeza. ujú, Creo que lo de la Avenida Dolores también es un tema muy importante que hay que tocar. Hay que tocar también la infraestructura vial sobre todo, ujú, que se ha deteriorado en varios lugares y se ha dejado de lado los alineamientos de las vías, como por ejemplo en mi Perú, la calle Colón. ujú, Tenemos que también ver el recojo de los residuos sólidos que se ha venido un poco deteriorando y también nuestros parques y jardines que están sin protectores solares y en algunos lugares no está cumpliéndose el servicio como debe ser, ¿no? ujú. Bueno, uno de los grandes problemas, como usted mencionaba, es el tema del Abelín, ¿no? La basura, los ambulantes. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la Eh, propuesta, la, no? la primera propuesta que nosotros Ujú, planteamos es dialogar los usuarios de la plataforma de Sabino Cáceres. ujú, Hay que dialogar primero, darle los alcances de lo que nosotros queremos como municipio. ujú, Una vez que ellos tengan ya toda la visión clara de lo que queremos, hay que también primero reubicar a los ambulantes. ya, Hay algunos espacios de mercados, como por ejemplo el de la isla, que ustedes lo ujú, conocemos, que su capacidad de uso está creo que un 20%, 30%. Hay varios espacios ahí ujú, que tranquilamente podrían ser ocupados por gente de los ambulantes. ujú, Y así como eso, hay otros mercados que también tienen ese porcentaje de estar sin uso. En segundo lugar, tenemos que hacer un saneamiento físico-legal de todas las propiedades del Avenida Cáceres. ¿Por ujú, qué? Porque al tener los posesionarios o los dueños, en este caso, ujú, ya un saneamiento físico-legal, van a poder hacer trámites administrativos, inclusive bancarios, para poder ujú, manejar. Hasta la actualidad hay algunos centros comerciales que no tienen un título de propiedad, son simplemente posesionarios. Es cierto que el dueño anterior les ha ya. vendido, pero no tienen el saneamiento físico. O sea, ellos en los registros O sea, públicos no tienen, no no están figuran, registrados no en... figuran como propietarios. Entonces, Ya. eso también es una traba. Ujú, En tercer lugar, tenemos que crear para la seguridad ciudadana los centros de auxilio rápido.
con la policía, las juntas vecinales de seguridad ciudadana y también los serenos. Tenemos que también ver lo que es el sistema de vial, el tema de tránsito. ¿Por qué? Porque eso es una responsabilidad de la municipal provincial que tiene que dar las zonas rígidas, las rutas. El 80 o más, yo diría que el 90% de servicio de transporte público pasa por la Avenida Cáceres. Entonces tiene que haber una regulación. Y nosotros tenemos que hacer un planteamiento para que ese razonamiento que nosotros tenemos como distrito, llevar a la municipalidad provincial y ellos hagan la ordenanza para poder manejarse en nuestro distrito. Claro. Y otro tema también que es importante es la participación tanto de la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Salud, porque tenemos una plataforma que tiene muchos problemas también que les compete a ellos y que ellos también tienen que participar. Claro. Bueno, usted ha sido regidor en 2 periodos. ¿Por qué no presentar en ese entonces una ordenanza con las propuestas que está planteando ahora? Sí, se hicieron las propuestas y se han hecho las propuestas, pero ha ido cambiando algunos aspectos, sobre todo en la parte física, porque usted recordará que antes toda la avenida Cáceres era solamente un nivel. Claro. Después vino el señor Daniel Vera Bayón, hizo el famoso puente de Corvina que está ahí, que no funciona muy bien. Y ahora la municipalidad la municipalidad provincial ha tenido otra visión, y ha manejado en forma diferente y está haciendo un intercambio vial en lo que es el Parque del Bombero, ¿no? Entonces, la visión que nosotros tenemos y en ese tiempo también se hizo, por ejemplo, una ordenanza para el manejo de lo que es carga y descarga de camiones. Pero lamentablemente usted va a la Avenida Cáceres, a la Avenida Virrarrázaga a mediodía y ve que los transportistas, los camiones, hacen lo que quieren. Yo creo que el principio de autoridad se ha venido un poco de menos y nosotros queremos, desde ahora lo digo con firmeza, vamos a volver a retomar que las leyes se tienen que cumplir. ¿Usted cree que la gestión del alcalde Ronald Ibáñez no está cumpliendo, no está haciendo una buena gestión en este aspecto? Yo no diría así directamente la gestión si cumple o no cumple, porque creo que todos somos partícipes de eso. Los pobladores de Bustamante van a juzgar la acción. Nosotros no estamos en condiciones de criticar ni a nadie, simplemente estamos con la idea nosotros de tratar de mejorar todos esos sistemas, todo lo que no está funcionando. Tenemos la convicción de que nosotros no vamos a ir a aprender a la municipalidad. Con la experiencia que hemos tenido en gestión municipal, creo que estamos en la capacidad de entrar directamente a partir del 1 de enero, de ser el caso, a comenzar a trabajar y a gestionar todo para que nuestro distrito vuelva a ser como fue antes. Ahora, bueno, con la llegada de de los ciudadanos de nacionalidad venezolana, imagino, se han posesionado también lo que es en el Avelino, ¿no? Se han incrementado los ambulantes, o sea, no es la misma cantidad que antes. ¿Se va a plantear nuevas propuestas? ¿Se va a hacer la misma propuesta de conversar con ellos? ¿Qué se va a hacer? Yo creo una cosa, yo tengo la convicción, también está clara. Nosotros, a lo largo de todo el tiempo, Avelino Cáceres se ha venido masificando en todo aspecto, ¿no? En problemas, en gente, en todas esas cosas. Si nosotros no tomamos una decisión ahora, una decisión firme, de poder reordenar y reorganizar todo Avelino Cáceres, después va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque siguen aumentando los lugares de mal uso, por ejemplo. El área de expansión sigue creciendo porque antes teníamos mucho menos mercados. Si usted vamos al Avelino, entre la avenida Virrarrázaga y la Pampilla, vamos a ver que ya antes había terrenos de cultivo, perdón, y ahora ya no los hay porque están invadiéndose. ¿Hay un descontrol de repente? Entonces, falta un control, pero como les decía, falta el principio de autoridad. Si las normas dicen que no pueden construir o no deben avanzar, debemos cumplir esas normas. Lamentablemente, no quiero decir quién lo hizo o por qué, se ha dejado de lado ese tipo de cosas y estamos cediendo ante, no diríamos un abuso, sino cediendo ante una necesidad tal vez, pero de todas maneras debería ser ordenada. No se está cumpliendo entonces No se está con cumpliendo. las normas. Como le decía hace un momento en el ejemplo, ¿no? El camión usted va a mediodía, el camión se está dando la vuelta ahí en U todavía, descargando y ocasionando un congestionamiento terrible. ¿Por qué? Porque el policía de tránsito o no está o no quiere multarlo y la municipalidad mucho menos, porque la municipalidad debía cerrar inclusive el mercado, ¿no? Imagino que ustedes como partido también han hecho una evaluación al distrito para ver los problemas. ¿Qué otro problema hay en el distrito? Claro, y como le comentaba, el problema que todo el mundo, que todo el mundo menciona a lo largo que estamos caminando en el distrito es de Ciudad Ciudadana, ¿no? Ciudad Ciudadana es un problema no solamente en Bustamante y Rivero, creo que es a nivel nacional y las estadísticas lo demuestran. Entonces, para ese tema nosotros tenemos un grupo técnico también ya adecuado. Solamente por mencionar 2 nombres que están ahí en nuestro grupo. Como regidor está el coronel Freddy Segarra Blas, coronel en retiro ya. Él ha sido jefe de la 11ª región policial, entonces él tiene una experiencia enorme en ese sentido. Y tenemos también al comandante retirado también de la policía, Luis Delgado,
que él a lo largo de los últimos 12 años aproximadamente está trabajando en municipios, en labores de seguridad ciudadana. Entonces, con ellos se ha elaborado más o menos un plan estratégico. Ya. Y vamos a retomar lo que nosotros cuando fuimos gestión se hizo, el Centro de Auxilio Rápido. Ya. El Centro de Auxilio Rápido, nosotros fuimos uno de los pioneros a nivel de la región Arequipa, y el comentario, por ejemplo, que hemos tenido hace un par de meses por la Cantuta, ahí hay por el mall, Parque Lambramani hay uno, se colocó un auxilio rápido en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años atrás. Y los vecinos, ahora que hemos estado conversando con ellos, dicen que sí funcionaba. ¿Por qué? Porque la sola presencia del sereno o del policía en ese centro de auxilio rápido ahuyentaba a todos los delincuentes. Lamentablemente no sé por qué motivo se dejó de trabajar en esa forma, y ahora vemos ahí que hay mucha delincuencia en esa zona. Entonces los vecinos quieren que se vuelva a retomar ese detalle. ¿Cuántos puestos de auxilio rápido se implementarían? Ahora, hay que ser, mira, hay que ser también bastante cauto y cuidadoso en lo que uno expresa y lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener en consideración los presupuestos. Mucha gente, yo escuchaba una mañana una entrevista de un distrito, que no lo voy a mencionar, y de un candidato que hablaba de un distrito que va a poner 1000 cámaras de videovigilancia. Entonces, yo creo que esa es una burla, ¿no? Porque presupuestalmente tenemos que manejarnos en base a lo que tiene la municipalidad, por ejemplo. Entonces, hay que ir en forma progresiva y creciente, ¿no es cierto? Ahora, lo ideal sería colocar en todo el distrito alrededor de 200 cámaras. Y el objetivo es ese también, pero hay un detalle agregado en Bustamante y Rivero, que nosotros en lo que estamos conversando con los vecinos, hay detalles muy interesantes. Perdón, se me ocurre la región de Monterrey. Ya. La región de Monterrey, por ejemplo, ellos tienen sus cámaras de videovigilancia. En Simón Bolívar también hay algunas casas que tienen sus cámaras, en forma individual lo hacen. Pero o sea, los mismos vecinos. Los mismos vecinos están colocando. Entonces, pero no hay una interconexión con el centro que regula en Bustamante y Rivero el control de cámaras, ¿no es cierto? Entonces, usted se imagina que si nosotros le proponemos a todos los vecinos de Bustamante que instalen sus cámaras, tendríamos las cámaras suficientes que el vecino colocaría, pero que nosotros estaríamos monitoreando por una cuestión de integración. Eso por un lado. Y por otro lado, también nosotros tenemos que tener un proyecto para hacer una gestión. Usted está de moda lo que es canje por impuestos, entonces tenemos que aprovechar también unas gestiones por ahí. O sea, el vecino, la propuesta es el vecino tendría que implementar una cámara en su vivienda. La propuesta concreta de nosotros es simplemente nosotros gestionar. Ya. Y si el vecino tiene el deseo de participar, darle la oportunidad que participe. Eso es lo que nosotros queremos. O sea, porque si nosotros integramos al vecino, yo creo que el vecino gustoso va a integrarse a nosotros. ¿Por qué? Porque si funciona el sistema, ellos van a ser los primeros en tratar de apoyar a la gestión. ¿Se ha detectado algunos puntos críticos de repente en el distrito donde haya más incidencia delictiva? Sí, indudablemente que sí. Por ejemplo, a veces es un poco complicado mencionar los lugares específicos. ¿Por qué? Porque los vecinos que están en esos lugares se sienten un poco incómodos, que les digan zonas rojas, todas esas cosas, ¿no? Pero sí nosotros hemos identificado varios puntos, y aparte de eso, como decía hace un momento, la experiencia que tiene Segarra Black en ese aspecto es muy grande, porque él se ha pasado retiro recién hace poco, en diciembre, ¿no? Entonces todos esos puntos están totalmente identificados. Podría mencionar yo algunos, pero como digo, por una cuestión del respeto al vecino, ¿no? No lo podemos decir. ¿Cómo se va a controlar los establecimientos de la Avenida Dolores? ¿No? Porque es otro problema en el distrito. Sí, es un problema que se viene arrastrando después de mucho tiempo, o sea, a tiempo se viene arrastrando, ¿no? Pero, como yo siempre he dicho, ¿no? Las normas están ya específicas. Cuando nosotros fuimos gestión, se habló, por ejemplo, del cierre que tenía que ser, no aproximadamente, sino que tenía que ser 2 de la mañana, con un lapso de todas maneras para que el cliente pueda salir de ese lugar, ¿no? Lamentablemente no se cumplen esas cosas, esos detalles. Si nosotros comparamos con otros lugares de Lima o de otros países, vemos que si se cumplen las normas, el vecino que concurre a sus centros va a estar bien. Y también el vecino que es, o sea, el caso de ADEPA, por ejemplo, también no tendrían problemas, porque si nosotros vemos, se maneja la acústica, se maneja la hora de funcionamiento, se maneja todo ese tipo de cosas, va a funcionar. El vecino va a estar tranquilo porque, al contrario, va a tener un lugar donde puede ir él mismo a participar. Pero si permitimos que nosotros, por ejemplo, la acústica en vez de 60 decibeles sea 120, entonces creo que por una razón lógica nadie va a querer estar ahí. Claro. Ahora, si las normas se cumplen, como digo, nosotros tenemos la convicción clara de que todo lo que está en la ordenanza, en las normas dispositivos vigentes, se cumple, sí va a funcionar.
Y Claro. tenemos que cumplir, simplemente eso. Pero ¿cómo hacer cumplir estas normas, ¿no? O sea, ya están establecidas, se han aprobado, ya están las ordenanzas. Pero es que es fácil, mira, nosotros vamos al dueño, le decimos, hey, que señor, usted Ujú, tiene estas condiciones para poder trabajar. ujú, Le damos la condición, sí, las normas dicen lo siguiente, ujú. si no cumplen eso es que realmente no quieren, no tienen interés en participar. Y si no tienen interés en participar por el bien del vecindario y funcionar, simplemente hay que cerrarlo. Se le va a clausurar. Claro, ¿por qué? Porque nosotros se le dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una ordenanza que dice que usted Ujú, tiene 60 decibeles, ¿correcto? Tenemos una ordenanza que dice que solamente a 2 de la ujú, mañana, ujú. ¿correcto? Les vamos a dar todo el soporte técnico para que ustedes se adecúen a las normas vigentes, ¿correcto? Ujú. Entonces, ya está todos los estamentos adecuados para que ellos puedan trabajar de acuerdo a forma ordenada. Claro. Pero si no quieren trabajar en esa forma, ¿qué podemos hacer? Pero hay algunos propietarios que acuden al Poder Judicial, prácticamente judicializan los casos. ¿Qué se va a Claro, hacer en ese caso? ese es un tema ya que Ujú, habría que buscar el tema legal, abogados, todas esas cosas, ¿no? ujú, Pero la convicción y la idea es firme es de que todo se ordene, todo se ujú. ordene. Ahora, que conste que nosotros no estamos diciendo que lo vamos a ir a una forma prepotente ni fuera de la terma a Claro. votar o cerrarlo, ¿no? Ujú. No simplemente conversar con ellos, Un proceso. hacer un proceso que tengan que cumplir las normas, se adecúen a las normas y asuntos arreglados. Claro. ¿Qué otro problema también hay en el distrito? Seguridad, mencioné seguridad, limpieza, ¿qué otro? Otro de los problemas Ujú. que tenemos ahorita es el recojo de residuos sólidos. ¿Ya? No está funcionando Ujú, porque me parece que el sistema y la forma en que se está manejando no es la más conveniente. ujú, El recojo de basura en horario nocturno tiene algunas dificultades. Dificultades en varios aspectos. Por ejemplo, los trabajadores, que normalmente en horario diurno trabajan 8 horas, ujú. solamente trabajan 5 horas en la noche. Entonces, ¿eso qué implica? De que hacen la recolección ¿Ya? y el camión se queda parado porque al turno siguiente que entra recién va a ir a dejarlo Ujú. al relleno sanitario. Claro. Entonces perdemos tiempo, perdemos, que se llama mano de obra también, o sea, Ujú. hombre, y el recojo no es el óptimo. Entonces tenemos que hacer una modificación eso. Ahora, también hay que tener en cuenta de que los vecinos tienen que tener también una conciencia de cómo trabajar. Ujú. Y nosotros tenemos que incentivar o motivar al vecino a que tenga una cultura también para poder deshacerse de los residuos sólidos. ¿Por qué motivo? Porque es sabido que, por ejemplo, el camión pasa lunes, miércoles y viernes, Ujú. ¿correcto? Entonces el vecino debe estar consciente de que tiene que votar lunes, miércoles y Miércoles, viernes. Pero ¿qué resulta? De que nosotros por comodidad o porque esto nos ocurrió, porque entonces sacamos nuestra bolsita, el contenedor el martes. Ujú. Entonces está el martes, y así como el vecino, hay muchos vecinos que están ahí, entonces el Ujú. martes está todo lleno ahí acumulado, ¿no? Entonces es una mala práctica también de Se los les va a vecinos. capacitar a los vecinos, Entonces dar charlas. hay que orientarle Ujú, al vecino, hay que darles las indicaciones. Yo le pongo un ejemplo en Ricardo Palma. ya. En Ricardo Palma es una región relativamente pequeña y ahí han puesto un contenedor justo en la esquina del parque. Ujú, Cuando lo pusieron el primer día, lo pusieron al contenedor, los vecinos felices. Pero como pasaba el tiempo, un poco que se incomodaron. ¿Por qué? Venían los vecinos de las subvenciones aledañas, ujú, el mismo vecino del lugar, entonces todo el día estaba el ujú, contenedor lleno de basura. Entonces, ¿qué optaron los vecinos? Se han organizado, han comenzado a conversar con los mismos vecinos, a hacer guardias. Cuando venían los de otros lugares, no los dejaban votar ahí. ujú. Y el vecino que votaba de ahí, de la misma organización, lo han hecho notificar con la municipalidad. Hay una ordenanza, ¿no? Claro, Que entonces, multa a los vecinos si es que dejan la basura en la entonces calle. cuando los vecinos han tomado conciencia, usted Ujú, va a Ricardo Palma y funciona muy bien el contenedor ujú. y funciona muy bien, ¿por qué? Porque tienen el día, viene el día, tal día, ya están ya solamente ese día y a la hora apropiada. Entonces es cuestión de que nosotros pongamos a la población, Ujú, le demos la capacitación necesaria y ujú, sobre todo a la municipalidad también, ¿no? Porque supongamos que el camión pasa el lunes, miércoles y viernes, ujú. tiene que pasar necesariamente esos días. Y si tiene que pasar a las 7 de la noche en punto por un lugar, debe pasar 7 de la noche en punto o 7 y 10. ¿Para Se qué? Para que podría, el vecino se ujú, adecue. claro. Pero si el camión va el lunes, la siguiente semana va el martes o va el miércoles, entonces no hay una cultura ahí. Claro, ¿se podría implementar de repente más contenedores? ¿Se está viendo esa posibilidad? Nosotros no estamos viendo la posibilidad porque Ujú, hay un buen número. ¿ya? Nosotros estamos tratando de manejar, como decía, de otra forma. Ujú, ¿Por qué? Porque trabajar en otros horarios. ¿Y qué se llama? Que el sistema, la compostadora vaya a ujú, hacer su trámite en el día, entonces va a poder cubrir más zonas. Aparte de eso, también hay ujú, compostadoras, hay una cantidad, creo, adecuada, hay alrededor de 12 compostadores en la municipalidad. ujú, Y también estamos, bueno, es un tema ya de conversación con algunos, de ser el caso,
con algunos o unos candidatos a las alcaldías del Cono Sur, llámese Socabaya, Characato, que son amigas, y pensando en la idea de poder hacer un relleno sanitario en la parte de Socabaya o Yarabamba. ¿Por qué motivo? Porque el que tenemos en Yura es muy lejos. El Y en- camión PAS de acá va 1 hora, hora y media de ida, 1 hora y media de regreso, entonces, aparte de que se pierden los recursos, la población necesita más viabilidad. ¿En qué espacio sería? O sea, en qué zona? Nosotros ¿Ya has la vez evaluado? pasada conversamos lo voy a mencionar con Wilber Mendoza, que es candidato en Socabaya, y él tenía un espacio que estábamos en cierta conversación, o que se está en cierta conversación, pero que es parte de lo que es Cerro Verde, ¿no? Entonces había una dificultad ahí. Ya. Pero también en Yarabamba hay otras zonas que se pueden utilizar. Yo creo que si nosotros logramos como gestión, como mancomunidad distrital, podemos, si logramos hacer eso, sería un enorme beneficio para la población de todo el Cono Sur. Claro. Porque estamos ¿Con qué hablando distrito sería? ¿Socabaya, Yarabamba? estamos hablando de Socabaya, estamos hablando de Hunter, estamos hablando de Characato, estamos hablando de Sabandía, Bustamante, Rivero, todo el Cono Sur, ¿no? Entonces, yo creo que Pocarpata también podría integrarse tal vez por la cercanía en algunas partes, porque ellos tienen, ¿no?, su propio botadero. ¿Y quién administraría el relleno sanitario? ¿Quién estaría a cargo? ¿El municipio de Bustamante? No, ¿O el municipio provincial? por ley le corresponde al municipio provincial. O sea, el municipio provincial es el que maneja los residuos Entonces sería sólidos. una propuesta que plantearían al Plantearíamos la municipio propuesta, provincial. todos, y yo creo que sí, sí se aceptaría porque es una buena propuesta. Que beneficiaría no solamente al Cono Sur, sino también a toda la provincia. ¿Por qué? Porque ya los residuos que llegan a Yura serían mucho menos, ¿no? Y Claro. es más fácil manejar 10 toneladas que 50 toneladas, se me ocurre, ¿no? ¿Cuánto de basura genera actualmente en el distrito Alrededor de de 80 toneladas, 50 toneladas en promedio. 50 toneladas al Sí, día? sí. Y si hablamos de Avelino, estamos hablando de que casi la mayoría son orgánicos, ¿no? Esto imagino que se ha incrementado por la cantidad de población también que ha subido cada año. Indudablemente que sí, se va a incrementar y si no tomamos, como decía hace un momento, soluciones ahora, con el tiempo va a ser insostenible, incontrolable. Entonces tenemos que tomar alguna actitud. Ahora, hay otras propuestas también, ¿no?, de los famosos reciclaje, ¿no?, que es importantísimo también, que eso también hay que implementarlo en forma paulatina. Cuando nosotros fuimos gestión, estábamos en los últimos 2 años, me parece, ya se implementó ese detalle, lo hacíamos en la zona de EPA y bancarios, ¿no? Ya. La verdad que no estoy muy seguro si sí continúa, pero la idea que nosotros retomamos es retomar todo eso nuevamente, porque es necesario, es imprescindible proteger el medio ambiente. ¿La cantidad de, personal de limpieza es la adecuada también o se va a incrementar? ¿Cómo se está viendo ese aspecto? Mire, nosotros, sin ánimo de comparar, ni mucho menos, ¿no? Porque a veces las comparaciones no vienen al caso, pero nosotros estábamos en gestión y había alrededor de 90 trabajadores obreros en lo que es parques y jardines y el servicio de la ciudad, ¿no? Ahora se ha aumentado, pero el servicio no ha mejorado, entonces indica de que no hay la debida orientación para poder manejar eso, ¿no? Yo diría que un poco más de desconocimiento, y le voy a poner algún ejemplo claro. Nosotros en parques y jardines, ¿Ya? todos los parques de jardines de Completa 58, La Cantuta, Las Begonias, Amancarios, Adepa, Naranjos, tienen agua de regadío, o sea, se riega por gravedad. Pero lamentablemente se está haciendo un desperdicio de esa agua porque a veces no hay un conocimiento de las personas encargadas de poder hacer el manejo adecuado. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de haber participado en la gestión, como le comentaba hace un momento, y eso nos ha dado la experiencia de poder manejar y de saber más o menos las horas que tiene cada parque para poderlos regar. Lamentablemente, a veces toca la mitad de noche, a veces toca de día, pero si nosotros tenemos el personal adecuado, capacitado y todos los horarios establecidos, sí vamos a poder utilizar ese recurso, y no solamente de repente por gravedad como se está haciendo ahora. La idea es hacer cisternas subterráneas para poder recolectar el agua y después poderlo con un poco de riego tecnificado mejorarlo. Claro. Bueno, mi pregunta iba porque algunos pobladores se quejaban, ¿no? Se está construyendo más parques, sin embargo hay algunos que estaban dejados de lado, o sea, estaban secos, por eso le preguntaba de que si se va a incrementar de repente el personal o cuál es la propuesta, ¿no?, para que los parques estén hábiles, ¿no?, para los niños, más que todo. Pero mire, Bustamante Rivero ya es un distrito consolidado. Las áreas de expansión urbana ya están, yo diría, totalmente delimitadas y definidas. Lamentablemente en los últimos tiempos algunos
yo diría malos vecinos, ¿no? O malas ideas de algunas otras personas, tratan de sacarle la vuelta a la ley, como se dice, para poder hacer los parques y jardines o implementar sus urbanizaciones. Por ejemplo, en la parte de Simón Bolívar, en la parte posterior a Simón Bolívar, Ya. hay un terreno que lo están dejando ya mucho tiempo sin riego, con el único afán de poder aprovechar para poderlo hacer una acción urbana. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ser firmes y claros, ¿no? Las áreas verdes se tienen que respetar. Ya. Si el plan de desarrollo metropolitano dice que esa es una zona intangible, necesariamente tiene que ser una zona intangible. Es como lo mismo que pasa, por ejemplo, en el Parque Zonal. El Parque Zonal se habla mucho, el Parque Zonal se habla años del Parque Zonal. No hay ninguna autoridad que trate de mantener la vigencia de la norma en el Parque Zonal y vemos que cada día avanza y avanza y sigue avanzando. Y el futuro de esas 80 hectáreas que era inicialmente, que ahora son como 29 o 30, con el tiempo va a quedar condenado a todo a desaparecer, ¿no? Y eso no está bien. Claro. ¿Cuál es su propuesta más innovadora, ¿no?, que usted tiene en su plan de gobierno? Mire, nosotros somos conscientes y realistas. Nosotros, como yo siempre ando, no criticando, sino ando siendo muy consciente con los vecinos. Yo les digo, al vecino yo no le voy a decir lo que él quiere escuchar. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, hablan de que van a hacer, se me ocurre, 5 bypass en Bustamante y Rivero, y yo les digo, presupuestalmente, ¿con qué? Claro. Hablan de que van a hacer un parque de las aguas enorme, tipo Lima. Yo digo, ¿en qué terreno? ¿Con qué dinero? ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de lanzarse así a las propuestas porque se les ocurrió o porque la vieron bonita en una revista, una cosa así. Tenemos que ser consecuentes de que existe un presupuesto. Tenemos que ser conscientes de que hay algunas normas de dispositivos vigentes. Y yo lo digo normas de dispositivos vigentes, ¿por qué? Porque en muchos lugares las urbanizaciones dejan su área comunal, ¿correcto? Con el fin de hacer su local social, con el fin de hacer su... Pero ¿qué resulta? De que ellos no tienen los recursos para poderlo manejar. Entonces, ¿qué recurren? Recurren en tiempos de campaña a los candidatos. ¿Para qué? Para sacarles la promesa de que les van a construir o un centro de salud, o una comisaría, una cosa así, o un área comunal, ¿no? Un local social. Pero ¿qué resulta? De que legalmente no se puede. ¿Por qué? Porque es un área privada. Entonces la municipalidad no puede intervenir. Entonces nosotros no vamos a hacer, como decía hace un momento, promesas que el vecino quiere escuchar, simplemente promesas concretas que sí vamos a poder trabajar. Por ejemplo, en infraestructura, la cosa la tengo clara, visión clara, en infraestructura, por ejemplo. La calle Colón es una calle, un cuello de botella todos los días, porque hay un colegio ahí. Tenemos la ampliación, por ejemplo, de la avenida de Mi Perú, que es una calle trunca que necesitamos hacer una apertura ahí. Tenemos, por ejemplo, lo que es la prolongación de la avenida que se llama Camino Cáceres, que acá queda trunca también, falta comprar una casa ahí en la calle Colón, que aliviaría enormemente lo que es la salida ahí. Alineamiento también, por ejemplo, de la Lores, para que sea de la Lambramaní, para que tengan doble vía. Entonces, propuestas realmente que sí se pueden ejecutar. Y por ejemplo, en el manejo de los parques y jardines, todo lo que es campos deportivos con su malla Rachel, las podas necesarias, los riegos tecnificados, o sea, y tratar también de innovar tecnología, porque los paneles solares sí funcionan. Entonces ya tenemos algunas conversaciones con algunas empresas para poder manejar. Pero que se entienda bien que no tenemos conversaciones con empresas para poder que nos den dinero para poner en la campaña, no. Sino que nosotros queremos ir trabajando para poder implementarlo. ¿Qué Pero exactamente, con los paneles solares, qué exactamente se va a hacer? O sea, con los paneles solares. Claro, si usted, por ejemplo, va en los parques, todos los parques no tienen una adecuada luz, por la ubicación de SEAL o por los voltajes que ellos tienen, todas esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos dar una iluminación mucho mejor a todos los parques de Bustamante Rivero. Indudablemente que se comenzará con algunos, los más que tengan más necesidades, pero igual hay que ir avanzando poco a poco. O sea, la Y iluminación... hay otro detalle también, que nosotros hemos estado ya conversando con unos vecinos de Bustamante Rivero, que ellos tienen unas ideas, muy buenas ideas en lo que es, por ejemplo, las compactadoras, porque ya no se quiere utilizar lo que es el petróleo o el diésel, ¿no? Entonces ellos tienen unas propuestas para poder manejar con alcohol. Entonces, o con paneles también de energía bioreciclable. Entonces, esas cosas estamos trabajando, ya estamos manejando, ¿por qué? Porque van a innovar y van a mejorar nuestro distrito. Bueno, ¿qué opinión tiene usted sobre la exclusión de candidatos, ¿no?, que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones, señor Rondón?
Yo creo que esto de los temas de exclusión y de manejo, yo creo que ha debido darse siempre. Lamentablemente, por la coyuntura, usted sabe muy bien cómo estamos ahora, ¿no? A última hora, todo el Poder Judicial, que me disculpen, de repente soy muy crítico, ha comenzado a quererse limpiar la cara, ¿no? Pero esto de los temas se ha venido manejando de muchísimos años. En campañas anteriores se ha debido excluir a muchos. Pero bueno, yo creo que, como dije siempre al comienzo, las normas tienen que respetarse. Los dispositivos legales vigentes tienen que respetarse, así de sencillo. Y si cayó Juan Pérez o Perico Los Palotes, que me expresó la expresión, tiene que hacerse, ¿no? Porque Claro. es una forma de comenzar a tratar de que nuestro país en general funcione mejor. Claro, pero hay muchos candidatos que no lo toman así, ¿no? Dice que el jurado no es transparente, que se está excluyendo demasiado, ¿no? Pero en sí son errores de los propios candidatos al omitir información. En sus Yo pienso que hay errores y hay errores. Y Claro. hay errores y hasta horrores, podríamos decir nosotros, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, a veces se olvidó, se me ocurre, ¿no? Que tengo una deuda de 10 soles, se me ocurre en algún lugar. Se me ocurre, ¿no? No es lo mismo comprarlo con que 80 millones, por ejemplo, ¿no? Y que lo hace con premeditación, alevosía y ventaja, como dicen en el tema legal, ¿no? Porque el que debe 8 soles o 10 soles o 20 Claro. soles lo hace a veces por una cuestión de inocencia o de una cosa así, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí, el Poder Judicial debería hacer una mejor evaluación. Yo lo veo complicado para ellos porque por el tiempo, por la cantidad también de aspirantes que hay, ¿no? Porque si hablamos solamente de Bustamante, en un inicio éramos 17, imagínense a nivel del Perú cuántos son, somos como 1800 distritos a nivel nacional, entonces es un problema. Claro. Bueno, ya terminando con la entrevista, le vamos a dar un breve tiempo al candidato Paul Rondón para que dé a conocer, ¿no? Sus propuestas y por qué votar por el señor Rondón. Mire, nosotros, agradecer primero la ocasión por la entrevista, nosotros le invocamos al vecino que solamente vea nuestra hoja de vida, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos experiencia, como decía hace un momento, hemos sido regidores de la municipalidad por 2 periodos, en un periodo exitoso. Tenemos un equipo totalmente renovado, todo lo que es el arbolito clásico y tradicional, le hemos hecho unos acercamientos a lo que queremos nosotros, o sea, toda la gente antigua en ese sentido ya está de lado, nosotros estamos tratando de renovar totalmente el Bustamante y Rivero. Y como decía, tenemos un grupo técnico también muy bueno y que nos da la satisfacción de poder presentar a la Bustamante y Rivero unas propuestas concretas, reales, y que nuestro distrito vuelva a ser como fue. Tenemos la capacidad, tenemos el grupo, solamente nos falta que el vecino marque el 7 de octubre el arbolito de Arequipa renace. Muchísimas gracias. Ok, bueno, eso ha sido todo, bueno, con la entrevista al señor Paul Rondón. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.